Introducción a la ética, por Bernard Williams. 6. Subjetivismo. Otras consideraciones. Los cebos del relativismo vulgar no son muy tentadores, pero su error central es muy importante. Y el que se trate de un error tiene una significación que trasciende esta doctrina particular, preocupada como está por las relaciones entre sociedades. Es posible que alguien persuadido por los subjetivistas deje de preocuparse de los problemas morales, que es cosa muy diferente de dejar de considerar algo como problema realmente moral. Así, es tanto posible como razonable suponer que no exista una moral distintivamente sexual, en el sentido de consideraciones morales que gobiernen las relaciones sexuales, y nada más, admitiendo sin embargo el hecho extremadamente obvio de que las relaciones morales son profundas y especialmente susceptibles de dar lugar a problemas morales de confianza, explotación, despreocupación por los intereses de terceras partes, etc. Un hombre confrontado con una injusticia política monstruosa, por ejemplo, puede que desconfíe de protestar o de luchar contra ella, pues dirá: ¿quién puede juzgar? O se trata solo de mis sentimientos frente a los de ellos, o algo parecido. En la medida en que exista un nexo intelectual discernible entre el subjetivismo y la indiferencia, tiene que implicar algo parecido al error relativista, pues la idea tiene que ser algo así como: puesto que el subjetivismo es verdadero, no está justificado que yo proteste. Si esto es correcto, tiene que serlo. O bien, porque si el subjetivismo es verdadero, nadie está justificado a hacer nada. O porque si el subjetivismo es verdadero, nuestro hombre está particularmente no justificado al protestar. Si se trata de lo primero, entonces los que cometen la injusticia tampoco están justificados en lo que están haciendo, ni tampoco tendrá justificación nuestro hombre para no protestar. Y estas consideraciones quitan toda la base que se suponía tenía nuestro hombre para su indiferencia. En cualquiera de los casos, la argumentación en esta versión ha ido sin duda demasiado lejos, incluso para el subjetivismo, pues el subjetivismo no pretendía que fuera imposible pensar que nada estuviera justificado, sino solamente que cuando un hombre dado piensa que algo está justificado, en última instancia no se le puede demostrar que esté equivocado. El hombre con el que estamos discutiendo, en cierto modo, ha pasado de eso a una posición en la que nadie, ni siquiera subjetivamente, puede pensar que algo esté justificado, y eso tiene que ser un malentendido, a menos, por supuesto, que el subjetivismo sea inconsistente, en caso de lo cual el subjetivismo es falso y entonces la discusión de cualquier modo ha terminado. Pasemos entonces a la segunda alternativa, la de que, puesto que el subjetivismo es verdadero, entonces nuestro hombre está particularmente no justificado al protestar. ¿Por qué habría de ser esto así? Bien, podríamos decirnos: ellos piensan que tienen razón, y ¿quién soy yo para decir que no la tienen? Pero la fuerza aparente de esta propuesta deriva toda ella del sutil abandono de la arena subjetivista y de la introducción de la idea de que existe algo así como una rectitud objetiva, solamente que no se está seguro de si las acciones de las otras personas la poseen o no. Si se empecina en la senda del subjetivismo, nuestro hombre tiene que reconocer que si decide pensar que los otros están equivocados y que tiene razón al protestar, entonces tampoco puede decir nadie que él está equivocado, con lo que él no está menos justificado al protestar que lo están los otros al hacer las cosas que hacen. Otra forma de expresar este punto es esta: tal vez ellos tengan razón, tiene que ser uno de sus pensamientos morales de nuestro hombre. ¿Se entiende? Si también tiene el pensamiento: están equivocados, solo que yo no estoy justificado al protestar. Nuestro hombre tiene pensamientos morales inconsistentes dentro de su propio sistema
y el subjetivismo nunca le exigió que hiciera esto. Pues no cabe duda de que el pensamiento, ¿quién soy yo para decir que están equivocados?, es un pensamiento que ha tenido, no dentro de su propio recinto subjetivo, sino en el espacio intermedio entre su propio recinto y el de otras personas. Es un pensamiento que trata de mantenerse fuera de todas las posiciones morales, incluyendo la del que lo tiene, y seguir siendo, no obstante, un pensamiento moral. Pero este lugar intermedio, aún para el propio subjetivismo, no es lugar en el que nadie pueda tener un pensamiento moral. Esta clase de razones muestran por qué los empeñados en desactivar el subjetivismo dicen que el subjetivismo deja todo donde estaba y que no es posible que lógicamente pueda implicar indiferencia ni ninguna otra actitud práctica. Quizás con demasiada rapidez pasan de ahí a la pretensión de que sus ideas no pueden alentar ninguna de esas actitudes, basándose tal vez en el cuestionable argumento de que a mí no se me puede hacer responsable de las confusiones en que cae la gente como resultado de lo que digo. Pero, ¿el subjetivismo deja realmente todo donde estaba? Ciertamente que no todo. Las marañas dialécticas que acabamos de atravesar son, a mi juicio, perfectamente válidas en el sentido de que muestran que la indiferencia no podría seguirse lógicamente del subjetivismo. Pero la razón por la que esto es así es que la argumentación en favor de la indiferencia exige y el subjetivismo prohíbe lo que hemos denominado la posición intermedia. Pero al prohibir esa posición intermedia, el subjetivismo parece haber quitado algo, pues por lo menos parece que somos capaces de reconocer esa posición intermedia, por ejemplo, en los mismos enunciados del subjetivismo. Otra forma de expresar nuestro malestar es que parece que en estos argumentos no se nos ha dado ninguna razón especial de por qué la posición intermedia está vetada a la moralidad. Dijimos que la posición intermedia no era sitio donde pudiera tener lugar un pensamiento moral, pero sí que parece un sitio apropiado para otras clases de pensamiento, en particular para el pensamiento factual. Por supuesto que el subjetivismo, véase B y C, de las formulaciones iniciales que dimos anteriormente, insiste en el contraste entre las actitudes morales, considerando las últimas como objetivas en un sentido en que no lo son las primeras. El subjetivista nos deja, y puede que pretenda dejarnos, con la molesta sensación de que las creencias factuales tienen, y a las morales les falta, algo que es bonito tener, con la molesta sensación de que las creencias factuales y la ciencia son en cierto modo más sólidas que la moralidad. Pero aún así se nos dirá, el subjetivismo deja todo donde estaba en lo que concierne a la moralidad, aunque tal vez no en lo que concierne a los sentimientos confusos sobre la moralidad, pues aún supuesta la diferencia de solidez, de ello no puede sacarse ningún género de conclusión práctica. En particular, no podemos concluir, como parece obvio que algunos se sienten inclinados a hacer hoy, que, puesto que la ciencia es objetiva y la moralidad no lo es, estamos objetivamente justificados a dedicarnos a la ciencia, mientras que solo lo estamos objetivamente para protestar contra la injusticia. Pues dedicarse a la ciencia no es una actividad menos práctica que cualquier otra, y no hay más razón de por qué una habría de estar objetivamente justificada y no cualquier otra. Las justificaciones para dedicarse a asuntos objetivos no son justificaciones objetivas para dedicarse a esos asuntos, como tampoco el hecho de que existan justificaciones deductivas de los teoremas de Principia Mathematica significa que existan justificaciones deductivas de los proyectos de leer, reconstruir o descubrir los teoremas de Principia Mathematica. Todos estos son ejemplos de esa falacia particularmente tentadora a la que podemos llamar el principio de los bueyes gordos. Para conducir bueyes gordos tiene uno
que ser gordo. De la misma manera, aunque de forma más sutil, el hecho de que las medidas políticas pragmáticas, esto es, medidas políticas en las que se hace uso de sofisticadas consideraciones técnicas en la persecución del propio interés, pueden ser comparativamente evaluadas entre sí con mayores expectativas de que los expertos lleguen a un acuerdo de lo que cabe esperar en el caso de medidas más idealistas, no demuestra, aunque sea verdadero, que tengamos razones más objetivas y sólidas para adoptar políticas pragmáticas que para adoptar políticas idealistas. Una vez que las hemos adoptado, puede que tengamos razones más objetivas a la hora de desarrollarlas, o sea, a la hora de decidir qué es lo que hay que hacer a continuación. Pero nunca pisamos sobre razones más objetivas con referencia a la cuestión de si la clase de cosas que estamos haciendo son las que debemos hacer o no. Simplemente nos sentimos más cómodos al trabajar, y tanto más si lo hacemos entre expertos sofisticados. Así el subjetivismo, incluso con este molesto contraste suyo entre ciencia y moralidad, lógicamente aún no tiene por qué extraer de ello consecuencias prácticas, ni incluso puede arrojar la conclusión de que estamos más sólidamente justificados para tener creencias factuales que creencias morales, o de que pisamos sobre razones más objetivas cuando se trata de una cuestión factual que cuando se trata de una cuestión moral, o de que estamos objetivamente justificados para buscar la verdad sobre algo, o para tratar de buscar explicaciones científicas de los fenómenos y no contentarnos con la superstición. Pues todo lo que el subjetivismo nos dijo es que las creencias factuales y científicas eran objetivas. Ahora bien, el que hayamos de buscar creencias factuales o científicas no es a su vez una creencia factual o científica. Tal vez el subjetivismo conceda de grado estas observaciones relativas a la dedicación a la actividad científica o al pensamiento factual racional. Examinemos nosotros, pues, con detalle, esa diferenciación central que establece entre esas actividades por un lado y el pensamiento moral por el otro. El subjetivista puede muy bien empezar diciendo que si nos dedicamos a esas actividades, entonces, como los hechos son lo que son, no tenemos más remedio que llegar a alguna clase de acuerdo entre las creencias científicas o factuales. Ahora bien, porque nos introduzcamos en una discusión moral y los hechos sean lo que son, no por eso puede decirse que no tengamos más remedio que llegar a algún acuerdo en las creencias morales. Existe un elemento en esta respuesta que debe corregirse de una vez por todas, pues no es en modo alguno verdad que porque los hechos sean como son, no tengamos más remedio, supuesto el pensamiento factual, que llegar a algún acuerdo en las creencias factuales. Los hechos pueden estarnos ocultos. Lo más que podemos decir es que si reconocemos que los hechos son así, no tenemos más remedio que llegar a algún acuerdo sobre las creencias factuales. Y esto es una tautología, pues el reconocimiento por nuestra parte de que los hechos son así implica el que lleguemos a algún acuerdo sobre las creencias factuales. Tal vez el subjetivista pueda corregir el escaso interés de esta proposición diciendo algo parecido a lo que sigue, que si dos observadores están en la misma situación de observación y tienen los mismos conceptos y no son deficientes como observadores, etc., entonces llegarán a las mismas creencias factuales sobre esa situación. Si el etcétera en esto último puede ser manejado de forma que la proposición resulte verdadera, entonces es casi seguro que acabará siendo también necesariamente verdadera. Muy bien, responde el subjetivista, pero eso no es necesariamente verdadero. Y por supuesto, no es verdadero en absoluto que si dos observadores están en la misma situación de observación, tienen los mismos conceptos, etc. Entonces no tienen más remedio que llegar a las mismas creencias morales.
y de ahí el contraste. Pero puede ser nuestra réplica. ¿Estamos seguros de que esto último no es verdad si suponemos que tienen los mismos conceptos morales, que es sin duda la verdadera analogía? No, no es verdad ni siquiera en ese caso, dice el subjetivista, pues si tienen, como muy bien pudiera ser, unos conceptos morales más bien mínimos, tal como el mero concepto de lo que uno debe hacer, puede estar de acuerdo en todos los hechos y sin embargo disentir moralmente. Esta es una tesis central de muchos filósofos que insisten en la distinción hecho-valor. Estos filósofos se representan las diferentes concepciones morales de la siguiente forma. Todas ellas harían uso de algún concepto moral común, a modo de esqueleto, que rellenarían de forma diferente al que darían diferentes contenidos. Ahora bien, cabría insistir en que buena parte del pensamiento moral no opera con esos conceptos empobrecidos, en que, por lo común, pensamos en términos de ideas más complejas de virtudes, tipos de acción equivocada, etc. Nociones, por ejemplo, de robo, cobardía o de lealtad, o de los deberes de la profesión de uno. Con estos conceptos morales más sustanciales, existen mejores expectativas de que, si usamos unos mismos conceptos, llegaremos a un acuerdo, o por lo menos a los tipos de desacuerdo que razonablemente podemos esperar, y que son menos desalentadores. Pero si el subjetivista dirá que sigue existiendo la asimetría siguiente, que en los conceptos científicos o factuales, si dos observadores tienen diferentes conceptos, pueden, en última instancia, o bien darse cuenta de que los conceptos son de hecho equivalentes, o si no, encontrar, para preferir los unos a los otros, una razón en términos de éxito predictivo, potencia explicativa, etc. Y que en el caso de la moralidad no existe nada paralelo a esto. Aun cuando abandonemos la ingenua creencia, o la que algunos subjetivistas se aferran cuando insisten en este contraste de que la ciencia prueba cosas, aun cuando aceptemos que lo que la ciencia hace es eliminar hipótesis y que existen infinitas hipótesis que nunca han sido eliminadas porque son demasiado excéntricas como para que nadie se tome la molestia de comprobarlas, una observación que he oído hacer a Hilary Putnam. Sin embargo, existen procedimientos de eliminación que tienen que ser respetados por las personas que se mueven en el contexto de la ciencia, e incluso los desacuerdos conceptuales pueden, con suerte, quedar sometidos a criterios que son aceptados de forma impersonal. Pero para algunos desacuerdos entre personas y grupos, cuando ambos se ven envueltos en discusiones que se admiten como morales, no existen tales procedimientos. El contraste, algún contraste, existe. El contraste, algún contraste, existe. Pero, ¿por qué no habría de existir? Este es el punto en el que finalmente el filósofo, que durante todo este tiempo ha estado discutiendo con el subjetivista, podría por fin dar un giro y decir: por supuesto que el contraste existe. La moralidad no es ciencia o conocimiento factual, y es esencial que no lo sea. Lo propio de la moralidad no es reflejar el mundo, sino cambiarlo. La moralidad se refiere a cosas tales como principios de acción, elección, responsabilidad. El hecho de que hombres de igual inteligencia, conocimiento factual, etc., puedan disentir moralmente, nos dice algo sobre la moralidad, que dicho aproximadamente, no podemos cargar la responsabilidad de lo moral sobre cómo es el mundo. Pero esto no demuestra, como el subjetivismo parecía en un principio insinuar, que por ello algo ande mal en el asunto. Alguna información de este tipo, y lo único que he hecho es esbozarla a grandes rasgos, tendrá que constituir la culminación del proyecto que he llamado de desactivación del subjetivismo, y según lo veo yo, ha de concedérsele algún éxito. Las formas más obvias en las que alguien podría sentirse desalentado por el subjetivismo parecen haber quedado bloqueadas, razón por la que, para volver una vez más sobre la cuestión del indiferentismo,
que hemos tratado antes, el empeñado en este proyecto de desactivación podría reordenar algunos de los materiales del subjetivista en una argumentación como la siguiente. Observamos que cuando dos hombres de igual competencia científica o histórica, de igual habilidad perceptiva o intelectual, etc., están en profundo desacuerdo sobre algún asunto científico o histórico, existe una buena razón para que dejen de disentir de forma tan profunda y para reconocer algo que su mismo desacuerdo, supuestos sus conocimientos o su capacidad, pone de manifiesto, a saber, que el asunto es incierto. Entonces, es racional, tanto para ellos como para terceras partes, el suspender el juicio. Uno se siente tentado de pensar que lo mismo cabría decir de los casos de desacuerdo moral. Pero sería una equivocación, ya que sería empezar estableciendo una diferencia entre la moralidad y el conocimiento factual, para acabar asimilándolos después. Pues la diferencia vital es que el desacuerdo en la moralidad se extiende a qué es lo que habría de hacer. Y esto implica, por ambas partes, el preocuparse por lo que ocurre. Y una vez que uno se da cuenta de esta diferencia, se da cuenta igualmente de que no podría constituir una exigencia de la racionalidad el que uno dejara de preocuparse de estas cosas porque el otro no está de acuerdo con uno. Este argumento y otros similares me parece que demuestran que la operación de desactivación se ha llevado a cabo con éxito en ciertos aspectos vitales. ¿Ha sido completo el éxito? Si lo ha sido, entonces estábamos equivocados cuando hace un rato nos sentíamos incómodos porque el subjetivismo excluía para la moralidad, pero no para las creencias factuales, algo que llamábamos la posición intermedia. Pero a mi juicio no estábamos del todo equivocados cuando dábamos pábulo a ese sentimiento de malestar. Tal vez ahora podamos ver por qué. Si tengo un desacuerdo factual con un hombre, podría pensar, yo pienso que P, él cree que no P. Quizás tenga razón. La forma natural de entender esto es como expresión de duda, como expresión de una confianza en cierto modo disminuida. La forma en que me digo, quizás tenga razón, implica que si bien yo sigo creyendo todavía que P, con todo, mi creencia no es ya tan fuerte. Si lo entendemos de esta forma, puede establecerse sin esfuerzo un paralelo con el caso moral. Pues si pienso, quizá tenga razón, esto será tomado también como expresión de una confianza en cierto modo disminuida. Ahora bien, en el caso factual es posible un pensamiento que parece similar, pero que no es el mismo. El pensamiento, yo estoy convencido de que P, pero con todo es posible que no P. Y esto no es en absoluto una expresión de duda, sino que más bien registra la consideración impersonal de que lo que las cosas son es independiente de mis creencias. Ellas son lo que son, cualesquiera que sean mis creencias. No sabemos exactamente qué contenido asignar a este pensamiento, pero a menos que sostengamos los puntos de vista filosóficos más drásticos, estamos convencidos de que ese pensamiento tiene un contenido. El empeñado en la tarea de desactivación estará de acuerdo con esto. Pero precisamente el subjetivismo desactivado no permite pensamiento paralelo posible por el lado moral. Para el subjetivismo, aunque desactivado, justamente no existe contenido para yo estoy convencido de que la discriminación racial es mala, pero con todo es posible que no lo sea. Excepto cosas tales como ¿hasta qué punto estoy convencido? O supongo que alguien podría hacerme cambiar de parecer. Tal contraste, y lo mismo como otros contrastes relacionados con él, necesitan de una adecuada investigación que no podemos emprender aquí. Podría ser que estuviéramos de acuerdo con la tercera fórmula subjetivista que introdujimos al principio. No hay hechos morales. Sin embargo, una vez más, el empeñado en la desactivación dirá,
Esto no es sino una formulación más de lo que ya he dicho, y se trata de una formulación de algo esencial y no nocivo para la moralidad. Pues yo ya he dicho que el pensamiento moral es esencialmente práctico, y que no es asunto suyo reflejar el mundo. Pero ahora podríamos replicar. Dijiste que no era asunto suyo reflejar el mundo de los hechos empíricos y estábamos de acuerdo en ello. Pero ¿estábamos de acuerdo acaso en que no reflejaba hechos en absoluto? Y aquí el punto que nos dejaba insatisfechos adquiere más claridad con la idea de que la razón por la que incluso el subjetivismo desactivado parece haber dejado algo fuera es que el pensamiento moral parece como si reflejara algo, como si estuviera constreñido a seguir algo más bien que ser libremente creador. Cuando vemos, además, que muchos filósofos empeñados en esta tarea de desactivación expresan la esencial diferencia entre el pensamiento moral y el pensamiento factual en términos de un contraste entre el entendimiento y la voluntad, y se representan el terreno de la moralidad en términos de una opción por determinados principios morales, entonces tenemos razones para sentirnos insatisfechos, o bien con ellos o bien con el pensamiento moral. Pues ciertamente la conciencia de un principio de acción por el que libremente se opta es difícil que sea la conciencia de un principio moral, que es más bien la conciencia de algo que tiene que ser reconocido. Si además se nos dice que eso tiene su explicación psicológica, entonces el pensamiento moral parece un engaño, al presentársenos como algo muy parecido a algo que no es. Estas observaciones se limitan a apuntar hacia el centro de nuestra insatisfacción. Dejan casi todo por hacer, y tal vez no solo en filosofía moral. Por ejemplo, necesitamos distinguir dos cosas que van mezcladas en lo que acabamos de decir. La idea del realismo, que el pensamiento tiene un objeto que es independiente del pensamiento, y la idea de que el pensamiento esté constreñido a sacar ciertas conclusiones. Así, el pensamiento matemático tiene esta última propiedad, pero es una cuestión profunda e incierta en la filosofía de la matemática, la de hasta qué punto habríamos de o podríamos pensar en términos realistas sobre el objeto de las matemáticas. Vamos a dejar aquí la discusión directa del subjetivismo y de los temas que suscita, con la discusión de que el subjetivismo desactivado no deja todo donde estaba, pero sí deja donde estaba más de lo que hubiera cabido pensar cuando iniciamos esta discusión. Sí, aunque desactivado hay subjetivismo, las cosas en la moralidad no son exactamente lo que parecían ser. Pero el fraude, habría que añadir, justifica a lo más el mal humor, más bien que el pánico. No perderemos de vista, empero, la idea de ligaduras sobre el pensamiento moral, las limitaciones en la creación de valores. Volveremos a ellas por otro camino, a través de la idea de la bondad. Para hablar de la bondad, empezaremos hablando de bueno.